Uno de los temas más importantes que vamos a tratar el día de hoy, ¿qué hacer en una eventual constituyente? 16 de noviembre, sabemos que vamos a ir todos a las urnas y lo más posible es que esto se logre materializar. ¿Y qué hacer desde una posible constituyente para poder mejorar el sistema de seguridad del país frente a los últimos acontecimientos que han sucedido? Está con nosotros conectados ya el doctor José de la Gasca, exministro de Gobierno. Doctor de la Gasca, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar acá. Un fuerte abrazo. Muy buenos días, doctor Costaín, qué gusto verlo. Un saludo a usted y a su audiencia. Un gusto verte también acá, bienvenido siempre acá a tu casa y a tu espacio. José, cuéntanos desde tu visión, primero, ¿qué es la visión realmente que tú tienes, primero como ciudadano y segundo como profesional, frente a los últimos acontecimientos y lo que ha pasado el día martes? ¿Esto obedece a una delincuencia común, organizada, o en su efecto ya es un tema de terrorismo totalmente distinto y no previsto en nuestra legislación? Correcto, sí. Primero, actos deplorables de terrorismo. Eso ya raya y cruza la frontera de la delincuencia común hace rato. Y es ese fino margen, esa barrera invisible entre crimen organizado y barra terrorismo. Ambas constituyen una amenaza para la paz y la seguridad interna. Y desde luego, pues, en el ambiente de protesta social, en el ambiente que pretenden generar inestabilidad y caos, algunos grupos organizados pretenden también enviar, y terroristas pretenden enviar un mensaje de terror a la población y al gobierno, y creo yo personalmente al presidente y a su familia, de las consecuencias de seguir avanzando en esta lucha social por sacarnos adelante con estas transformaciones profundas que estamos viendo, ¿no? Entonces, creo que cuando finalmente hay un gobierno que le planta cara al crimen organizado, que le planta cara al terrorismo, que remueve esas estructuras que por años han estado ahí enquistadas, conviviendo con los gobiernos en una falsa paz, no les queda otra que resistirse y tratar de generar el caos. Pero aquí estamos los ciudadanos de bien, poniendo la cara, saliendo a trabajar y no dejando que el miedo nos venza. Ok, entonces, si vamos a ponerle un nombre a esto, no es delincuencia organizada, esto es un tema de terrorismo directamente, ¿ok? Entonces, terrorismo. Ya, las barreras o directamente nuestra legislación. Acá yo iniciaba el panel indicando que en el año 2011 hubo una consulta popular donde se establecía un tema racional, ¿no? Que es el tema de la prisión preventiva de carácter excepcional. Y eso está directamente como una consulta popular establecida dentro de la Constitución. Vamos a ir un proceso constituyente, 16 de noviembre, te decía que lo más probable es que esto suceda y se materialice. En primer lugar, ¿estás de acuerdo o no con que exista un proceso constituyente? Vamos a empezar por absolutamente. Ahí. Absolutamente, okay. Es necesario, es un clamor ciudadano, es un fenómeno social y político. Debemos al cabo de 20 años de la vida constitucional, de esa constitución del 2008, darnos cuenta y hacer un balance que la Constitución no sirvió para los supuestos fines que se hicieron. Era una carta política, era un proyecto político, un plan de gobierno de un proyecto político cargado de una ideología que centralizaba y ponía en el medio de todo al Estado. De hecho, yo ni siquiera estoy de acuerdo con el marco constitucional del artículo 1, donde se declara que es un Estado constitucional de derechos y de justicia, y creo que a partir de eso nace toda esta desigualdad al momento de enfrentar fenómenos como el que tenemos ahora del terrorismo, crimen organizado. Entonces creo que esa Constitución nos quedó obsoleta. Creo que, como lo he dicho antes, es un traje a la medida para un solo presidente y una camisa de fuerza para todos los demás. Entonces, pretender que aquí hayan cambios, pretender que aquí un gobierno pueda gobernar con un plan de gobierno libre a partir de unas bases mínimas es imposible, porque la Constitución lo va rigiendo todo y lo va canalizando todo en materia de educación, en materia de salud, en materia de recursos renovables, en materia de sectores estratégicos, en materia de seguridad, en materia de economía. En todo, la Constitución es demasiado rígida, demasiado estatista, que no permite la intervención, por ejemplo, correcta de la empresa privada, del sector privado, y mete al Estado en el centro de todo, como por ejemplo a tener el control de los sectores estratégicos, y hemos visto también lo que puede llegar a pasar, sobre todo en materia de seguridad. Entonces, yo sí creo que es una cuestión necesaria, urgente, clamorosa, que el país sabrá responder en esa medida. Ok, en función entonces de esa respuesta, estamos claros de que hay la posición favorable porque exista una constituyente. Hay muchas aristas sobre esto que conforme lo has tratado y es materia para conversar
largo sobre esto de lo que has indicado, ¿no? Temas de derechos, temas efectivamente de inversión privada, temas de régimen económico, tocas el artículo 1, temas de supremacía constitucional o no, de la nomenclatura del Estado constitucional. Pero uno de los temas más importantes en función de lo que pasó en esta semana, y creo yo que es a lo que la gente más le preocupa el día de hoy, que es el tema de su seguridad. El tema de que puedan salir tranquilos, que puedan estar en un centro comercial, que podamos todos con nuestros hijos estar tranquilos. ¿En qué ayuda un proceso constituyente a mejorar estas pautas de seguridad y hacia dónde van los cambios? Te la pongo un ejemplo facilito que lo vamos a entender los ecuatorianos de cara a lo que me estás mencionando, al suceso de terrorismo y a realidades normativas. Con el marco normativo constitucional que tenemos, se intentó crear dispositivos legales, leyes, que permitan al Estado adelantar el accionar del Estado a través, por ejemplo, de una ley de inteligencia. Vino la Corte Constitucional y dijo, esto riñe con la Constitución, y la tiró al tacho de basura. Primero la suspendió y después la tiró al tacho de basura, por la forma, por lo que sea. ¿Por qué? Porque se pone en este Estado constitucional, en esta democracia constitucional, a una Corte Constitucional a ser la última voz de todos los actos políticos y de todos los actos también jurisdiccionales, en última instancia, si se quiere. Entonces tienes una alta corte, una corte de cierre, que también juega un rol político, que decidió tumbar y quitarle al Estado herramientas que hubiese podido tener dentro del marco del derecho, dentro de la normativa, dentro de la legislatura, la tumba. Entonces, ¿qué nos hace ver? Que la Constitución para la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo no alcanza. ¿Me explico? No podemos tener una ley de inteligencia fuerte, robusta, que anticipe hechos como los que sucedieron hace 2 días, que permita llegar a la inteligencia con efectividad, que permita tener las instituciones de control y de lucha contra el crimen una llegada importante y anticipada ante estos hechos. No, tenemos que estar en una suerte de reactiva, en no poder tener una inteligencia potente que nos permita llegar, como he dicho, anticipadamente, y entonces resulta que el cascarón sobrepasa lo que hay adentro y no te permite con esas herramientas entrar. Entonces, yo sí creo que hay que cambiar muchas cosas en la Constitución, empezando por el artículo 1, empezando por el artículo 3. Cuando tú lees el artículo 3 de la Constitución, Miguel, tú que eres un constitucionalista, tú te das cuenta que los deberes primordiales del Estado, el primer deber primordial del Estado, ¿cuál es? Garantizar sin discriminación alguna el goce efectivo de los derechos establecidos en la Constitución. No es defender la soberanía interna, no es defender la seguridad interna, no es defender el orden público. No lo vas a encontrar en los deberes primordiales del Estado. Por ahí al final de los deberes que está establecido, o sea, de las obligaciones del Estado, garantizar una cultura de paz libre de corrupción, que al final del día terminó no siendo absolutamente eso, sino todo lo contrario, creando el caldo de cultivo para generar un ambiente donde haya corrupción, permeabilidad y que embrece y permee el narcotráfico. Entonces, se necesita rediseñar el Estado en una constitución de mínimos que permita en la legislación ir creando con la velocidad que van pasando los fenómenos los cambios normativos que se necesitan. Por ejemplo, tú has sido juez también y entiendes la rigidez que tienen instituciones del debido proceso y el desarrollo del debido proceso, ancladas en la Constitución. Por ejemplo, el plazo de caducidad de la prisión preventiva, los tiempos de elaboración de detención con fines de investigación y tantas otras garantías del debido proceso que no necesariamente deben estar en una Constitución. ¿Me explico? Entonces, que eso al final del día, con una Constitución que busca que sea aplicable directamente por todas las autoridades de primera sin necesidad de leyes, al final del día vas creando una corriente judicial que sirve para tener el exceso de las garantías jurisdiccionales, el exceso de los habeas corpus, que la prisión preventiva en realidad no sirva y no cumpla ningún fin, porque además tiene una finalidad que tampoco sirve para la lucha contra el crimen organizado. Entonces, tienes un montón de conceptos de hipergarantismo en la Constitución, como por ejemplo, que tengas a las personas privadas de la libertad como parte de los grupos vulnerables, que van creando desarrollos de derechos, que al final, cuando quieres poner coto y quieres luchar contra el crimen, la propia Constitución no te lo permite. Ok, a ver, hay 2 temas entonces importantes. Yo coincido totalmente contigo en que la Constitución es una Constitución de mínimos, ¿no? Una Constitución en el mundo entero tiene que permitirle... Lo que debe ser la nueva. Permitirle en este caso al órgano legislativo, a la Asamblea Nacional, legislar conforme vaya avanzando la sociedad, porque eso te garantiza que el poder constituyente no siempre tenga la tentación de activarse.
Y siempre es tradicional que el poder constituido, para que la gente lo entienda un poco más, poder constituido son sus instituciones, su propia constitución, trate de frenar la activación de un poder constituyente, porque eso en el mundo constitucional es normal, siempre va a funcionar así. Entonces, una constitución declarativa lo que debería hacer simplemente es dejar que los órganos que se encarguen de legislar puedan tener la posibilidad de irse adaptando a las necesidades que existen. Ahora bien, sobre esos puntos en general, directamente, y tocas un tema muy interesante que es el tema de los privados de la libertad y el tema de los grupos vulnerables. ¿No consideras que ir directamente a quitarle este matiz de grupos vulnerables a las personas privadas de la libertad sería una regresión de derechos en este punto específico? Sí, sí lo es, puede serlo y debe ser considerado como tal, y por eso la constituyente es el vehículo. Eso a mí no me asusta y eso no creo que vaya a tener problemas a nivel de control de convencionalidad posteriormente. Hay que entender también el fenómeno social que estamos viviendo y las realidades normativas que tenemos. Esto no significa desconocer que haya que tratarlos con dignidad y todo lo demás, pero otra cosa es que el Estado tenga esa obligación de garantizarlo absolutamente todo, de darles absolutamente todo y al final del día tampoco la cumple. ¿Me explico? Entonces, no está sirviendo. Esto también conecta con algo muy importante, el artículo 201 de la Constitución, que habla sobre el sistema de rehabilitación social. El fin de todo el sistema penal es la rehabilitación del individuo. Y eso crea el sistema de progresividad en la ejecución de las penas. Eso tampoco sirve y eso tampoco está adecuado a la realidad que tenemos hoy con el fenómeno criminológico que estamos viviendo. Debemos entender, no todas las personas son sujetas de rehabilitación y no puedes poner como fin exclusivo del sistema la rehabilitación social, porque eso te va a generar desarrollo normativo y también de desarrollo jurisprudencial que busca, por ejemplo, que personas que son sentenciadas jamás cumplan la pena en su totalidad. Que tampoco puede haber criterios de peligrosidad. No sé si recuerdas la discusión cuando el presidente de la República planteó lo de la castración química. La Corte no le dio paso a través de una reforma parcial y entre una de las consideraciones que dijo es no se puede porque violentaría el artículo 201 del sistema de rehabilitación social, de la rehabilitación de las personas. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes sujetos peligrosos? ¿Por qué no podemos contemplar los criterios de peligrosidad para la administración de justicia del sistema penal que estamos viviendo hoy en día? ¿Por qué no podemos tener esos criterios para la aplicación, por ejemplo, de la prisión preventiva? Para la aplicación de medidas de seguridad. No lo tienes, no lo puedes tener porque estás anclado a un sistema de rehabilitación social forzado, anclado en el artículo 201, que impide cualquier otra figura, por ejemplo, de atender que impidas estos, en el régimen de ejecución de penas, estos sistemas semiabiertos o abiertos, donde no se garantiza el cumplimiento de la pena completa. Entonces, tú que has sido juez, que hemos podido ver en lo que hemos transitado en el sistema, difícilmente las personas terminan cumpliendo la pena, difícilmente termina habiendo una reparación integral a las víctimas, difícilmente termina funcionando una prevención general, mucho menos una prevención especial. Y lo que sale de ahí es el resultado cíclico y este turismo carcelario y estas puertas giratorias donde las personas entran y salen del sistema y donde el crimen organizado y hoy el terrorismo está viendo en las leyes un paraíso de impunidad. A ver, para las personas que nos están escuchando, estamos tal vez yendo un poco a un tema más técnico. La audiencia acá no solamente son abogados, entonces para poder explicar un poco lo que indica José, efectivamente el sistema de reinserción que existe en el Ecuador, para que la gente nos entienda, todas las personas que van detenidas es porque tienen una sola finalidad, porque el Estado es responsable de reinsertarlos a la sociedad. Lo que tendríamos que preguntarnos es si ese sistema de reinserción en la práctica está funcionando o no, que es algo que siempre no se ha funciona. criticado. Y no funciona. Realmente hay que ver si es un sistema de perfeccionamiento delictual o es un sistema realmente de reinserción. Esto hay que rediseñarlo, ¿no? Ahora, totalmente de acuerdo en ese sentido, de que habría que ver cuál realmente es la finalidad, que es lo que tú señalas, de una prevención general, o ver si se va a una prevención especial o general, ¿no? El artículo 201 dice, y lo permito leer, el sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad. Es decir, todo el sistema penal, Miguel, para que lo entiendan nuestros amigos que nos escuchan, todo el sistema penal debe de servir para que las personas que cometieron un delito, sea cual sea, terrorismo, asesinato, violación, robo, secuestro, cual sea, estafa, lo que sea,
Todos se miden con la misma vara de que las personas deben entrar en la cárcel, ser rehabilitadas a través de un sistema de rehabilitación social, donde supuestamente les enseñan a trabajar, estudiar, etcétera, supuestamente, y después tienen que regresar a la sociedad al cabo de un par de años para volverse a regresar al mercado laboral, a las oportunidades y todo eso. Eso es lo que dice la Constitución. Y eso suena muy bien en el papel, y eso está muy bien como fin loable, académico que lo tenga. Pero en la realidad, si tú dejas solo eso como finalidad del sistema de rehabilitación social, solo eso, estás diciéndole a toda la sociedad, incluyendo a los que cometen delitos, que un violador que tiene 5 violaciones adentro, que un terrorista que mete una bomba y mata a 50 personas, que un sicario que ha matado a 30 personas, todos ellos, y que por ejemplo, alguien que robó o que cometió un hurto, todos ellos, por la diferencia de la gravedad de sus conductas, van a tener que cumplir el mismo sistema de regresar a la sociedad. ¿Y qué pasa con los terroristas? ¿Qué pasa con la asociación ilícita? Que no necesariamente tienen en su finalidad, sí, yo quiero regresar a una sociedad de bien, cuando a la sociedad que van a regresar es a la misma que les produce el crimen. Entonces el Estado no tiene cómo defenderse frente a eso. No tenemos cómo defenderlo, y los jueces lo que tienen que hacer es muy bien, hay que aplicarle los beneficios, los derechos, los beneficios penitenciarios. El señor ya cumplió el 60% de la pena, ha tenido buena conducta y ni sé cuánto, bueno, lo soltamos al cabo de 5 años. Al cabo de 2 meses regresa al sistema, habiendo hecho lo mismo o algo peor. Entonces, como no funciona, no está generando, lo único que genera es más criminalidad. Y el problema es que ese artículo 201 no permite ninguna alternativa adicional. No permite tratarlos como peligrosos. No permite decir, hay personas que necesitan estar más tiempo. Hay personas que no pueden salir en libertad. Hay cosas. Entonces, y si te metes a hacerlo, como ya se ha intentado, la Corte Constitucional te dice, no puedes. No puedes porque riñe con el sistema de rehabilitación social. Entonces, eso ya representa una cortapisa para la lucha contra el crimen y contra la soberanía interna y la seguridad interna, que en este momento debe ser una prioridad. Hay que distinguir, ¿no? Ahí vamos, algunas cosas tal vez discrepamos normalmente siempre en discusiones académicas contigo, José, y en otras estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo en el sentido de que hay que diferenciar las cosas. Y el sistema de reinserción, el sistema de prevención general o prevención especial, al momento de castigar efectivamente los delitos, debe de diferenciar. No es lo mismo, efectivamente, la delincuencia común, que es parte de una sociedad. La gente a veces piensa, el crimen es parte de una sociedad, en todas partes del mundo. Y simplemente el crimen hay que hacer 2 cosas, ¿no? Primero, tratar de anticiparlo un poco y prevenirlo, mitigarlo. Y segundo, si se presenta, ejecutar un mecanismo de sanción, que pueda ser dual. Para la persona, ahí sí lo que tú sostienes, tratar de reinsertar, y para la sociedad el mensaje de, oigan, tiene derecho a defenderse a la sociedad y por ello existe un procedimiento como tal. Pero hay una situación que aquí coincidimos, es no prevista, es el tema del terrorismo. Entonces, ¿cómo realmente enfrentar una situación donde hay que hacer una diferencia? Porque no es lo mismo el matiz del crimen organizado normal que un matiz del terrorismo, y eso es totalmente diferente. Y eso tal vez pudiera ser una solución en el hecho de que se pueda, dentro de un proceso constituyente, dejar esta puerta para que en este caso se pueda legislar con una normativa adaptada, en este caso, para poder proteger de forma adecuada para la sociedad. ¿Crees que esto podría ser tal vez una alternativa o no? Sí, pero es que no. Para mí ese artículo 201 tiene que desaparecer y tenemos que cambiarlo para que permita orientar a nivel de normativa secundaria de las leyes lo que tú estás diciendo sobre la prevención general y la prevención especial. Tú no vas a encontrar en la Constitución el fin de la pena. Tú no vas a encontrar que te diga por qué castigamos o para qué debe servir el castigo. ¿Debe servir para sancionar, para aplicar una sanción y restablecer la figura del derecho? ¿O debe ser para mandar un mensaje a la colectividad de que el delito es malo? ¿O debe ser para que la persona no vuelva a delinquir? Ahí estamos hablando de prevención especial, prevención general. Eso no lo dice la Constitución. La Constitución lo único que te dice es... Claro, te habla de prevención general, específica. Exacto. Todo tiene que servir para rehabilitar. Y ya estás metiendo ahí uno de los fines de la pena, prevención. Entonces, ¿qué es lo que yo sostengo? Eso no nos permite ir a un derecho penal de tercera velocidad. Eso no nos permite atemperar la velocidad del derecho penal
a los fenómenos que estamos viendo como el terrorismo. Y esto ya pasó en España, y esto ya pasó en Estados Unidos, y ya hubo la discusión del derecho penal del enemigo, y ya se satanizó el derecho penal del enemigo, mal satanizado el derecho penal del enemigo, cuando se hablaba de que hay personas que necesariamente no actúan como ciudadanos y que hay que darles un tratamiento diferente. Aquí debemos entender que ya nos está pasando. Ya lo estamos viendo en Cuenca, ya lo estamos viendo aquí en Guayaquil, en pleno, al frente de Mall del Sol. Entonces, necesitamos crear los vehículos normativos que del cual el Estado pueda hacer uso para frenar esta amenaza, para que no crezca y esto de aquí no se vuelva un país donde las bombas sean algo con lo que comamos todos los días. Entonces, tal como están las cosas, no podemos esperar un mejor diseño, no podemos entrar en una figura de inteligencia, no podemos adelantar barreras punitivas, no podemos tratar a las personas como peligrosas, no podemos sancionar debidamente las asociaciones ilícitas y los grupos terroristas con una anticipación, repito, oportuna. Entonces, yo creo que todo esto debe estar en la gran mesa de discusión para que al final del día tú puedas inclusive dentro del sistema de rehabilitación social separar a las personas, saber qué tratamiento les das, saber que hay personas que no necesariamente van a optar o tener el derecho de la rehabilitación por las circunstancias y el delito en el que están. Entonces, eso es algo primordial que debe servir en seguridad y que debe servir para ayudar desde lo normativo a que en la realidad podamos luchar contra este crimen, contra este fenómeno. Sí, podríamos seguir conversando, José, aquí una hora más. Pero es un tema realmente que amerita muchísima discusión. Lamentablemente, por tema de tiempo, vamos a tener que cerrar, pero sin embargo, quiero comprometerte en que esto tiene que seguir, así que estaremos. Yo creo que aquí, de pronto, otra vez generando otro debate importante. Lo que hacemos aquí es plantear siempre la discusión académica de todo, ¿no? Para que las personas estén suficientemente informadas al momento de poder tomar muchas decisiones. Quiero agradecerte que te hayas conectado con nosotros, comprometerte que vengas la próxima vez presencial. Que vengas de pronto encantado, más a encantado, que estés acá y poder generar y poder discutir contigo. Sabes que siempre las discusiones son largas y extensas. Gracias, Miguel, y qué bueno que podamos tener estos espacios de debates académicos. La verdad es que enriquecen. Muchísimas gracias. Un abrazo, José.